Pearl Harbor es solo el comienzo. En las terribles semanas posteriores al ataque sorpresa de Japón, más golpes impactantes caen sobre los aliados. Mientras una ola de terror se extiende por el Pacífico, dejando un rastro trágico de restos en el fondo del océano. Imagínense si pudiéramos vaciar los océanos, dejar que el agua se drenara para revelar los secretos del fondo marino. Ahora podemos. Utilizando datos precisos y una tecnología asombrosa para llevar la luz una vez más a un mundo perdido. Esta vez, ¿qué puede revelar un naufragio destrozado en el mar del sur de China sobre la brillantez técnica de la Armada japonesa? El resultado fue el colapso completo de la mitad de los sistemas del barco de un solo golpe. ¿Qué arma secreta acaba con este poderoso acorazado? Si no lo ves venir, ¿cómo lo evitas? No tienes manera de hacerlo. ¿Y por qué este tranquilo puerto australiano se convierte en un segundo Pearl Harbor? Secreto en los océanos. Diciembre de 1941. El Imperio de Japón está en marcha. Ya tiene partes de China. Ahora apunta a las regiones más allá, provocando conflictos con Estados Unidos y sus aliados, incluyendo a Gran Bretaña. Desde la fortaleza de Singapur, la Marina Real domina los mares del sur de China. ¿Pueden las ruinas de un poderoso acorazado revelar cuán mal juzgaron los británicos el poder de su nuevo enemigo? Cuando los japoneses lanzaron su ataque sorpresa a Pearl Harbor, Winston Churchill temió que pudieran invadir las Indias Orientales neerlandesas y la Malasia británica. Áreas ricas en los recursos que Japón necesita con urgencia, especialmente el petróleo. Al ver la inminente amenaza, la Marina Real moviliza un grupo de batalla de 6 poderosas naves de guerra y lo llama Fuerza Z. Su misión es dirigirse hacia el noreste desde Singapur en busca de invasores japoneses. Liderando el escuadrón está un nuevo acorazado, el HMS Prince of Wales. Churchill cree que su mera presencia será suficiente para disuadir al enemigo. El Prince of Wales era un gran acorazado, fuertemente protegido. La nave, con su armadura, era casi inmune al ataque. Era la encarnación suprema del poder marítimo y la grandeza de una nación. Si veías al Prince of Wales venir en el horizonte, sabías que estabas en problemas. Armado con 10 cañones principales de 35 centímetros, más 16 cañones secundarios y capacidad antiaérea, el Prince of Wales es letal para los objetivos en el mar, en tierra y en el aire. Y también está bien protegido. La armadura protege la cubierta y un cinturón adicional de 38 centímetros de grosor rodea su enorme casco. La Fuerza Z está a 80 kilómetros al este de la Malasia británica, cuando es visto por un avión de reconocimiento japonés. Pero a primera hora de la tarde del día siguiente, el Prince of Wales está en el fondo del mar del sur de China. Y el gobierno de Gran Bretaña sobre estas aguas ha terminado. Décadas después, el buzo Rod MacDonald es parte de una expedición militar para investigar lo que sucedió aquí. Mi papel en esta expedición es tratar de averiguar por qué se hundió el barco. Cuando se construyó este buque, era un buque de guerra de última generación. La ubicación del naufragio es bien conocida.
pero su condición no se ha revelado con tanto detalle antes. A más de 60 metros de profundidad, el poderoso Prince of Wales se encuentra silencioso en el fondo del mar. Hay zonas con daños muy serios. Durante semanas, los buzos recorren los restos del naufragio y recopilan datos. Y a medida que las aguas retroceden, la luz brilla por primera vez después de casi 80 años en el HMS Prince of Wales. Está mayormente intacto, pero su lado de estribor está perforado por 3 enormes agujeros. Por su posición debajo de la línea de flotación, parecieran ataques de torpedos. En otra parte del naufragio, más detalles de su batalla final. Las pequeñas torretas de los cañones en el lado de estribor, todas apuntan hacia abajo. Mientras los marineros británicos luchan para defender su barco, ¿a qué le están disparando? La respuesta puede estar en otro barco. El USS North Carolina, un acorazado construido con especificaciones similares. Sobrevivió a sus propios encuentros mortales con los japoneses. El historiador naval Anthony Tully cree que este acorazado tiene pistas sobre la caída de su primo británico. A mi espalda está la batería secundaria del North Carolina, cañones calibre 38 de 12 centímetros. El Prince of Wales tenía 8 monturas de 12 centímetros de tamaño similar. Estas armas estaban abajo, horizontales, no verticales, sino así. Las armas abajo no podían atacar barcos distantes. Y no son para enfrentar submarinos. Tully cree que solo puede significar una cosa: un ataque aéreo. Intentan rastrear los aviones porque los aviones japoneses atacaban a nivel de las olas y tuvieron que bajarlos a este nivel para tener oportunidad de atacar. Los cañones de 13 centímetros son formidables contra los aviones atacantes, pero el casco con cinturón de armadura es la máxima defensa del Prince of Wales, impermeable a la mayoría de los disparos y torpedos. Si algún barco podía ignorar un ataque aéreo, era el Prince of Wales. Ningún barco se había hundido en acción, en mar abierto. Los grandes cañones del acorazado eran lo único que podía acabar con otro acorazado. A pesar de toda esta protección, de alguna manera los japoneses lograron perforarla. El naufragio drenado expone más pistas. Los agujeros revelan que cualquier golpe en este casco creó un daño inmenso. Mucho mayor que el daño causado por un torpedo típico de esa época. Señala a una cosa: una nueva arma japonesa maravillosa. El torpedo tipo 91. El torpedo estándar puede romper la superficie y correr en una dirección errática que tú no quieres que siga, pero los japoneses casi habían eliminado los errores de sus torpedos. El ejército japonés usó por primera vez el 91 con un efecto devastador, solo unos días antes en Pearl Harbor. Fue una sorpresa terrible para los aliados. La ojiva era muy poderosa en comparación con otros torpedos contemporáneos. Podía liberarse a mayor altitud, a mayor distancia del objetivo, a mayor velocidad.
Estas innovaciones lo convirtieron en una versión revolucionaria de un torpedo aéreo. El torpedo tipo 91 es de hecho revolucionario. En su nariz hay una ojiva que transporta una carga útil de 990 kilos de explosivo. Los estabilizadores de madera en sus aletas traseras lo guían hacia el agua. Al entrar, las aletas se rompen. Luego, un medidor de profundidad interno evita que el misil pierda el objetivo y se encuentre a 6 metros por debajo de la superficie. Pero si el torpedo estaba a esta profundidad, debería haber golpeado la nave directamente en el cinturón de la armadura. Si un torpedo hubiera alcanzado el cinturón de la armadura, el Prince of Wales habría permanecido sin daño. Pero el daño en el naufragio está muy por debajo de la armadura, en el punto débil del barco. ¿Cómo llegaron los tipo 91 japoneses tan abajo? El acorazado HMS Prince of Wales se hundió mientras patrullaba el mar del sur de China. Los torpedos aéreos japoneses, diseñados para atacar exactamente a 6 metros debajo de la línea de flotación, han perforado el buque de guerra. Pero se supone que su casco era impenetrable. Mirando lo que queda del naufragio destrozado, el daño del casco muestra que los torpedos golpearon 3 veces en el lado de estribor, fuera del cinturón de protección y por debajo de la profundidad normal de operación del tipo 91. Y hay otro agujero en babor, cerca de la popa. ¿Puede este golpe de torpedo explicar el destino del barco? El daño en la popa atrae la atención del historiador naval Anthony Tully. Está a bordo del USS North Carolina, un barco con características de diseño similares al Prince of Wales. Este es el eje de la hélice. De estar parado aquí, estaría girando a gran velocidad. Debido al golpe del torpedo, tendrías un eje doblado y girando desalineado. El eje doblado provoca una peligrosa reacción en cadena. El casco de un barco se divide en partes conocidas como mamparos. Estos agregan resistencia y pueden sellarse para contener agua en caso de inundación. Son los que permiten que un buque de guerra reciba un golpe, pero permanezca a flote. Atravesando estos mamparos se encuentran los ejes de la hélice del barco. Un eje dañado, pero aún rotando, rompería los sellos del mamparo a lo largo de toda su longitud. Esto permitiría que el agua inundara las alas de máquinas en el centro del barco. Todo este espacio, todo este enorme claustrofóbico espacio, estaría lleno de agua. No se necesita mucha agua dentro del barco para alterar la estabilidad del barco. Si las inundaciones hicieran que el barco se inclinara a un lado, elevaría el cinturón de armadura fuera del agua, exponiendo el casco vulnerable del barco a nuevos ataques con torpedos. Si no estuviera inclinado, el torpedo habría golpeado el cinturón blindado y habría soportado el impacto. Usando toda la evidencia, ahora podemos recrear lo que probablemente sucedió. Es tarde por la mañana. Los aviones enemigos ven a la Fuerza Z y regresan hacia Singapur. Pero el cazador se convierte en el cazado. Bombarderos japoneses que llegan desde bases cercanas detectan a la flota británica. El Prince of Wales baja sus cañones antiaéreos y abre fuego contra el enemigo. Un bombardero, ahora a nivel de las olas y al ataque, lanza su mortal torpedo tipo 91. Golpea al Prince of Wales, justo al lado de la hélice de babor. Es imposible proteger las hélices y el sistema de dirección de un acorazado. El barco inundado comienza a inclinarse.
La sección blindada se eleva, llevando el casco desprotegido a la línea de tiro del torpedo. Es algo sencillo. 3 torpedos más golpean al Prince of Wales, en el lado de estribor, debajo del blindaje. Un buque de guerra de última generación es derribado por un puñado de torpedos. En 100 minutos, menos de 2 horas, uno de los acorazados más modernos del mundo es hundido por unos torpedos. La Fuerza Z pierde al Prince of Wales y otro buque de guerra en el grupo de batalla, el HMS Repulse. 840 marineros británicos están muertos. Y la guerra naval ha cambiado para siempre. En el mar, ningún acorazado había sido hundido por un ataque aéreo. Este es un hito importante en la historia naval. Esta derrota catastrófica marca el principio del fin para el Imperio Británico en el este. Y los japoneses apenas acaban de comenzar. ¿Qué podemos aprender sobre la escala de la ambición de Japón de un barco perdido a más de 4.800 kilómetros del mismo Japón? El buzo de expedición Mac McCarthy ha estado investigando restos de naufragios en el Océano Pacífico durante décadas. Los registros de guerra revelan que un submarino japonés, el I-124, fue hundido frente a las costas de Australia en enero de 1942, y él quiere encontrarlo. Su misión lo lleva a las aguas al norte de Australia, a un área declarada tumba de guerra y prohibida para el buceo desde 1976. Tenía un deseo personal de verlo porque tenía mucho misterio a su alrededor. En 1988, Mac y su equipo obtuvieron permiso para explorar los restos. El problema era que la fijación de posición los primeros días no era muy buena, por lo que era muy difícil localizar el naufragio. Despliegan un sonar de exploración lateral. Claramente comienzas a ver esta forma puntiaguda y por supuesto es un momento glorioso. No puede ser. Mira eso. Parece un submarino. El equipo de Mac ha identificado lo que parece ser su submarino hundido. Luego, bajan un ROV. Todos estábamos alrededor de la pantalla. Entonces bajó. Vimos la brújula y vimos lo que se encontraba adelante. Y fue entonces cuando apareció el submarino. El submarino ha sufrido daños. ¿Pero es este el submarino que está buscando? Para averiguarlo, ahora podemos drenar las aguas del mar de Timor. Aparece el submarino. Un cañón de cubierta de 13 centímetros es claramente visible. La torreta muestra signos de daño por el ataque enemigo. Debió ser golpeado fuerte y repetidamente. Y hay más. Marcas visibles en la torre. El submarino japonés I-124. Los submarinos son la mejor arma de sigilo marítimo. Casi indetectables cuando están sumergidos. Pero algo debe haber encontrado a este. El historiador naval australiano Tom Lewis está tratando de averiguar qué estaba haciendo el submarino aquí. Ha encontrado planos que coinciden con las características del submarino hundido. Si miras esto, tienes tubos de torpedos, tanques de lastre, motores diésel, baterías eléctricas, tienes un periscopio. Y piensas, bien, submarino alemán de la Primera Guerra Mundial. O sea que Japón tomó los planos de uno de los submarinos alemanes y lo copiaron. Pero esta no es una copia exacta de un submarino alemán. Los japoneses toman el diseño y lo desarrollan aún más
para darle al submarino un nuevo papel. Es un submarino minador. Está diseñado de manera diferente a otros de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Las minas son más grandes que la mina promedio. Haces una gran mina y la repartes y tienes más poder, tienes más fuerza. El I-124 es uno de los 4 submarinos minadores de la Armada Imperial Japonesa. Con 85 metros de largo, lleva una tripulación de más de 75 hombres. Está armado con torpedos, un cañón de cubierta y lleva 42 poderosas minas marinas. Este es el diario de inspección de naufragios que debemos conservar. ¿Qué estaba haciendo este minador aquí? Mac McCarthy encuentra un mapa que detalla los movimientos de guerra de los 4 minadores japoneses. Estos son los registros japoneses y muestran los movimientos de estos submarinos en la costa norte de Australia y su proximidad a la costa. Los submarinos japoneses están apuntando a esta ruta crítica de suministro entre el norte de Australia y las Indias Orientales neerlandesas. Un minador debe ser indetectable. Entonces, ¿cómo se convirtió de alguna manera en un objetivo? En la costa del norte de Australia, el buzo Mac McCarthy ha encontrado un submarino japonés de la Segunda Guerra Mundial. Una mirada más de cerca a los restos drenados revela algo inusual. Las escotillas en el casco se han abierto. En otra parte del fondo marino, algo curioso. Objetos que parecen barriles de petróleo. Estos son asesinos de submarinos. Cargas de profundidad. Las cargas de profundidad se despliegan cuando se detecta un submarino. Cuando una carga se hunde a una profundidad preseleccionada, detona. La onda de choque puede hundir a un submarino. Este submarino debe haber sido visto y luego fue atacado. Pero ¿cómo sabía el enemigo dónde estaba el I-124? El 19 de enero de 1942, el submarino envía un mensaje de rutina que es recogido por la inteligencia aliada. Al día siguiente, un ataque de torpedos contra un barco estadounidense los alerta sobre la actividad de los submarinos japoneses. El asesino de submarinos australiano, el de Lorraine, armado hasta los dientes con cargas de profundidad, se dirige a buscarlo. Si bien los submarinos japoneses y alemanes son similares, sus tácticas son muy diferentes. Los alemanes atacan a los barcos mercantes, mientras que los japoneses persiguen y atacan a las fuerzas aliadas. La estrategia japonesa en la Segunda Guerra Mundial por cómo usan sus submarinos es confusa. Atacan buques de guerra. Es un concepto extraño. Cuando el del Lorraine ve un torpedo disparado contra él, es la pista que necesita la tripulación. Por una vez, la armada japonesa es demasiado ambiciosa para su propio bien. Permite que el de Lorraine identifique el submarino y luego ataque. Ahora, usando evidencia de registros históricos y nuestro naufragio drenado, podemos ilustrar las horas finales del I-124. El I-124 está colocando minas en la ruta de envío aliada. La inteligencia aliada alerta al HMAS de Lorraine sobre la presencia de un submarino. Este no logra encontrarlo. El I-124 ve primero al buque de guerra australiano y ataca. Un torpedo falla por poco. Y el de Lorraine es alertado de la posición del submarino. Por desgracia, atacaron un buque de guerra moderno, diseñado para destruir submarinos. El dragaminas ataca inmediatamente al submarino. ¿Qué puedes hacer? Una vez que te tienen en la mira y pueden ver de dónde vienes, saben dónde estás.
Es suicida esa posición. El I-124 es golpeado por ronda tras ronda de cargas de profundidad. Segundos después, las escotillas explotan y el submarino se hunde en las profundidades. El primer submarino japonés hundido por la Armada Australiana en la Segunda Guerra Mundial. No hay sobrevivientes. A pesar de su avanzada tecnología, la estrategia japonesa de usar submarinos para ataques preventivos les cuesta mucho aquí. Pero los restos del I-124 son evidencia de que los japoneses llevan rápidamente la guerra al norte de Australia. Volverán, y con una fuerza impactante. Los arqueólogos marinos David Steinberg y Silvano Young encabezan un buceo de expedición en el puerto de Darwin, en el norte de Australia. Han venido a investigar el ataque más grande jamás realizado en suelo australiano. La única advertencia es el zumbido de una flota aérea. Casi 200 aviones japoneses descienden en Darwin, ametrallando el puerto. Luego se dirigen hasta la ciudad. 9 buques navales son hundidos. Y cientos de personas están heridas o muertas. Fue un ataque masivo. Fue devastador y abrumador y es algo que vivió en la memoria de la gente. Quienes lo experimentaron no lo olvidarán. Yo considero que Darwin es el Pearl Harbor de Australia. David y Silvano están buscando evidencia para entender por qué el ataque fue tan exitoso y tan mortal. Ahí está. Lo principal que estamos buscando es cualquier daño causado por el ataque del 9 de febrero de 1942. Descendiendo. Superficie izquierda 0918. Sí, entendido. Nada alrededor e identifica dónde estás. Hay una estructura aquí. Pero hay un límite para lo que el buceo puede revelar. Usando datos de la inspección de David y Silvano, podemos dejar al descubierto el piso del puerto de Darwin. Para revelar no un barco, sino un avión. La pintura camuflada sugiere que es militar, no civil. Ciertas características del avión le ayudan a David a identificarlo. Es un Catalina. El Catalina es un hidroavión aliado. Fue utilizado para la recolección de inteligencia vital y vigilancia. Los Catalina fueron esenciales para los aliados, porque la única forma en la que ibas a encontrar al enemigo en el mar era con tus propios ojos. Aquí tienes unas cubiertas de acero y... mira eso. ¿Eso te parece que está quemado? Ciertamente, y está muy quemado. Hay evidencia clara de fuego. Definitivamente es el daño ocasionado por el incendio que causó la pérdida de la aeronave. Entonces, ¿qué causó este incendio que finalmente acabó derribando a este Catalina? ¿Puedes verlo claramente? Tenemos más ejemplos de daños. Sí, el daño por ametralladora. Volviendo a los restos drenados, hay más evidencia. Más signos de disparos. Y debajo de la ventana del piloto hay algo más. Agujeros más grandes. Signos reveladores.
Eso parece el daño ocasionado por un cañón de 20 milímetros. Que apuntan a un avión de combate en particular. Un asesino brillantemente diseñado, que es un engranaje vital en la máquina militar de Japón. El Zero. No, es muy emocionante. Realmente fue un proceso de eliminación. Hubo Zeros que llegaron ametrallándolos. El Mitsubishi A6M, o Zero, es un avión de combate capaz de lanzarse desde los portaaviones. Lleva un par de ametralladoras de 7.7 milímetros y un cañón de 20 milímetros en cada ala. Tiene un alcance incomparable de más de 2.400 kilómetros. El Zero es un avión de combate. Es para los japoneses lo que el Spitfire para los británicos. Japón ataca a Darwin con lo mejor que tiene. Y nuevas pruebas bajo las aguas del puerto revelan una táctica secreta que casi garantiza el éxito. David Steinberg y Silvano Young han encontrado un avión en el puerto de Darwin. Ahora extienden su búsqueda. Y descubren 2 Catalina más derribados. El mapeo de la posición de los 3 aviones revela que se encuentran en una línea. No pudieron haberse estrellado de esta manera. Los hidroaviones destrozados deben haber estado amarrados en el momento del ataque. La evidencia sobre el Catalina drenado arroja luz sobre las tácticas japonesas en esa mañana de febrero. La posición del daño, todo de un lado, es reveladora. Todos los agujeros de bala se encuentran en su lado sur, lo que sugiere que la dirección del ataque no proviene del mar, sino de tierra adentro. Una aproximación desde el sur, sobre el continente australiano, sorprendería a los aliados. Y Tom Lewis cree que la táctica japonesa de atacar por la mañana les dio otra ventaja. Hay varias razones para atacar desde el sur. La primera es que atacas con el sol. Aún tienes el sol detrás de ti y es bueno porque ciega a tus enemigos. Eso te da el elemento de sorpresa. En el momento del ataque, Darwin es un pequeño pueblo de 2.000 civiles. Pero el tamaño de Darwin contradice su importancia. Su ubicación no es solo el lugar perfecto para lanzar aviones de vigilancia como los Catalina, como descubren David y Silvano mientras continúan recorriendo el fondo marino. Encuentran otro naufragio. Un gran barco. Queda poco. Gran parte fue robada en las décadas siguientes a su hundimiento. Pero queda suficiente para revelar lo que fue. Un buque de carga. Podemos ver que hay camiones y motocicletas y municiones. También se registran en este lado máscaras de gas, morteros y equipos militares. Y la importancia de Darwin se vuelve clara. Es un eslabón crucial en la cadena de suministro de los aliados. Una base para embarcaciones y el centro principal de envío de municiones y otros suministros vitales. Ahora es posible entender exactamente lo que sucedió en el puerto de Darwin. Se lanzan 188 aviones desde 4 portaaviones japoneses a casi 320 kilómetros al norte. Pero en lugar de dirigirse directo a Darwin, los aviones vuelan hacia el este, circundando la ciudad. Quieren atacar el puerto de Darwin desde el sur.
habrías visto el avión venir hacia ti así, cruzando la playa, hacia allá. Los australianos no están preparados. La ciudad está mal defendida para un ataque desde el aire. Los Catalina son objetivos fáciles cuando los Zeros vuelan en círculo para atacar, protegidos por el resplandor del sol. Los pilotos se precipitan, desatando toda la fuerza de sus armas, ametrallando a los aviones estacionados. Llega una segunda ola de aviones, bombarderos a gran altitud. El lugar era un absoluto pandemonio. Los combatientes y bombarderos destruyen 30 aviones militares y 9 barcos anclados en el puerto. Detrás queda el caos, barcos en llamas, barcos hundiéndose, personas bajo el agua muertas. Darwin resultó ser ineficaz, como un puerto que pudiera apoyarlos. Los japoneses han utilizado tecnología avanzada y tácticas inteligentes contra un enemigo totalmente desprevenido. La cadena de suministro aliada en el Pacífico está paralizada. Y aún así, la onda expansiva se extiende. En Washington, D.C. y Londres, los líderes aliados están asombrados por la escala y la velocidad de las victorias de Japón. Pocos días antes del bombardeo de Darwin, los japoneses también capturaron el famoso bastión británico de Singapur. Ahora Japón tiene sus ojos puestos en Java, en las Indias Orientales holandesas, hoy conocidas como Indonesia. La Armada Imperial moviliza una flota de desembarco para apoderarse de sus preciados campos petroleros. Los aliados se apresuran a detenerlos, reuniendo una fuerza que incluye uno de los buques de guerra más famosos de Australia, el Perth. Con 168 metros de largo, el crucero ligero, el HMAS Perth, tiene casi el doble de longitud que la Estatua de la Libertad. Alcanzando los 32 nudos, está hecho para la velocidad. Armado con casi 40 armas, el Perth es un oponente temible. Pero la flota aliada en la que navega no está preparada para lo que vendrá. Había una fuerza adecuada de cruceros y destructores de 4 países diferentes: Australia, Gran Bretaña, Estados Unidos y los Países Bajos. Así que tienes esta fuerza de barcos mediocres contra la armada japonesa, muy altamente entrenada y motivada. Las dos flotas se encuentran en la batalla del Mar de Java. Y los aliados no tienen ninguna posibilidad. Pierden 5 barcos, junto con 2.300 vidas. No existió una doctrina en común ni un sistema de señalización. Todo esto degeneró en un completo caos. 2 cruceros aliados escapan buscando refugio en la costa sur de Java. Un crucero pesado estadounidense, USS Houston, y el Perth. Les habían dicho que no había fuerzas japonesas en las cercanías, por lo que podrían pasar a salvo. Pero 48 horas después de escapar de los japoneses en el Mar de Java, el Perth desaparece. Una expedición para desentrañar el destino de los buques de guerra aliados, incluyendo el Perth, es dirigida por el veterano cazador de naufragios Vidar Skogli. Su última posición conocida es en el estrecho de la Sonda, un estrecho pasaje de agua entre las islas de Java y Sumatra. El equipo examina el área, buscando naufragios. Finalmente, el sonar detecta algo prometedor. Encontrar un naufragio es algo extraordinario. Nunca sabes qué encontrarás ahí abajo. El equipo se sumerge. Y encuentran un naufragio inmenso.
Y a medida que las aguas retroceden, podemos ver por primera vez un enorme barco tendido sobre babor, con 4 grandes torretas de armas visibles y varios agujeros en el casco. Definitivamente es el Perth. Las armas en una de las torretas apuntan directamente hacia la arena. Y los puertos de observación en las 2 medias torretas están abiertos. Estas armas estaban funcionando y disparando hasta el final. No cayeron sin luchar. El equipo de buceo dirigido por Vidar Skogli está investigando los restos del HMAS Perth. El lado de estribor expuesto del casco del Perth muestra varios agujeros enormes. Y debajo encuentran algo más. Tenía un serio daño provocado por el torpedo. Justo detrás de la proa. Podíamos nadar a través del agujero de un lado al otro. Usando los datos, podemos mirar debajo del naufragio para descubrir algo imposible de ver solo buceando. 2 agujeros más grandes en el lado opuesto de babor. El Perth estaba bajo ataque desde ambas direcciones. Y un atacante golpeó la nave con algo inusualmente poderoso. Un torpedo típico no causaría un daño tan grande. Los registros de tiempos de guerra sugieren que una posible causa fue algo que causó estragos en el mar de Java días antes. Un arma japonesa maravillosa. El torpedo Long Lance. El Long Lance fue por mucho el torpedo más efectivo del mundo, y las armadas occidentales casi no tenían idea de su existencia. Alcanzando velocidades superiores a cualquier otra cosa a flote en esa época, el Long Lance tiene una gran ojiva con alrededor del doble de la carga útil de un torpedo promedio. Tiene un alcance asombroso de 37 kilómetros. En el interior, utiliza un revolucionario sistema de propulsión que no deja un rastro de burbujas. Sucede que ese torpedo funcionaba con aire comprimido y obtienes burbujas. Deja una estela en el agua que puedes ver desde una gran distancia. Lo ves venir. Si no ves venir al torpedo, ¿cómo lo evitas? La respuesta es no. Es todo. Su capacidad para apuntar a barcos a distancias inauditas significa que los japoneses pueden atacar a los aliados mientras mantienen sus propios barcos fuera del alcance. Trágicamente para el Perth, escapa de una flota japonesa y luego navega involuntariamente hacia el camino de una segunda. No se dieron cuenta de que se topaban con una gran fuerza de invasión. Al juntar la evidencia, emerge una imagen de las últimas horas del HMAS Perth y su tripulación. En el mar de Java, los aliados se enfrentan a los japoneses. En el transcurso de la batalla, son atacados con fuerza. El Perth escapa. Cuando se les dijo que el estrecho de la Sonda era seguro, el capitán se dirige a este estrecho tramo de agua frente a la costa de Java, pero es visto por un destructor japonés. Minutos después, se acercan 3 divisiones completas de destructores. Varios torpedos llegan de todos lados. Los japoneses tiran a matar. Ahora podían concentrar una fuerza superior de destructores. Dos torpedos golpearon a babor. La explosión masiva que fue un Long Lance. Era difícil enfrentar a un Long Lance porque no se le veía venir. Después de más de 1 hora luchando desesperadamente, el Perth cae.
junto con 375 marineros. Otra victoria enfática para la Armada japonesa. Al día siguiente, las flotas de desembarco japonesas comienzan su invasión de la isla de Java. Solo un día después de lo planeado originalmente. Con el retraso de la invasión de Java por solo 24 horas y las grandes pérdidas sufridas, este fue uno de los mayores desastres en la historia naval. Miles de vidas aliadas se perdieron en toda la región en solo 3 días. Pero hoy las exploraciones revelan que quedan pocos restos del Perth o muchos otros barcos hundidos por los japoneses. Estas y otras naves se enfrentan a otro enemigo más reciente: los saqueadores, que destrozan los naufragios ilegalmente por su metal. La pala mecánica caería sobre los restos y los perforaría. Esta se cerraría y luego rompería y jalaría pedazos de metal, y pieza por pieza lo arrancaría. No hay un naufragio. Casi todo ha desaparecido. Lo que queda de estos restos es un recordatorio continuo de los primeros meses impactantes de la Guerra del Pacífico. Y el precio del exceso de confianza de los aliados. En esa época había la tendencia de subestimar a los japoneses. Los japoneses alentaron ese tipo de ideas erróneas en los países occidentales, porque no quería que supieran lo avanzados que se encontraban. Menos de 3 meses después de Pearl Harbor, el Imperio de Japón está en la cúspide de su poder. Con tecnología y estrategias superiores, ahora controla toda la región y su petróleo. A los aliados les tomará 3 años mortales derrotar a un enemigo al que desafortunadamente subestimaron.